regresamos. Sergio Aguayo, Denis Dresser y Lorenzo Meyer en Aristegui en Vivo. Mesa Política. Pues estamos aquí con Denise, Lorenzo y Sergio. ¡Qué momento, Sergio! Buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días, Carmen. Buenos días, Denise. Gracias por estar aquí. Buenos días. Lorenzo, un abrazo, buenos días. Gracias, Lorenzo, por estar aquí esta mañana. Sergio Aguayo, empezamos, te propongo contigo. ¿Cómo ves las cosas? Sobra decir cuál es el tema. Carmen, Marcelo se salió convertido en héroe de esta crisis porque tuvo la capacidad de él y la estrategia de Andrés Manuel López Obrador de desactivar un incendio que podía haber arrasado la economía y las finanzas mexicanas. Y hay que reconocerlo, me parece, ¿no? Hicieron un buen trabajo. Sin embargo, anticipo varias crisis futuras o incendios futuros que enumero, ya mencionaste en tu conversación con Marcelo una, yo voy a mencionar otras. Me centro en el tema de quienes no estuvieron representados en las negociaciones en Washington. Los primeros, si tú lo mencionaste, no estuvieron los gobiernos del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala, que además han mantenido un silencio posterior francamente ominoso, porque no veo cómo podrán frenarse los hondureños, salvadoreños y guatemaltecos sin la colaboración de esos gobiernos. Tampoco estuvo en Washington la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, que eso sí me llamó la atención porque de ella dependen dos dependencias claves, el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y aun cuando los dos titulares, Tonatiuh Guillén y Andrés Ramírez, tienen conocimiento y compromisos, presiden instituciones famélicas que están muy golpeadas por las políticas de austeridad, y yo no veo cómo van a poder responder a las exigencias que se vienen sin tener suficientes recursos. Después, tampoco estuvieron representadas por nadie, hasta donde se sabe, las víctimas, las poblaciones migrantes, estuvieron fuera, y eso es importante porque de su comportamiento dependerá que se hagan realidad los compromisos del pacto alcanzados por Estados Unidos, pacto que fue ese Trump. Al día siguiente de Tijuana manda ese tuit ponzoñoso diciendo que hay aspectos secretos, sobre todo uno que no puede decir, y nuestra embajadora en Washington, Marta Bárcena, ni lo niega ni lo confirma. Pero en fin, Trump es Trump. Bueno, es el tercer país, es el tercer país seguro, ya está claro. Ya lo dijo México. Sí, eso sí, ya lo sabemos, pero ya lo aclaró que es el tercer país seguro, ya lo aceptaron. No. Bueno. No, hay un plazo de 45 días y otro de 90 para evaluar lo que haya pasado en este momento. La intención de Estados Unidos es que se logre el tercer país seguro. Para eso se requeriría el proceso de aprobación del Congreso, y es lo que dijo Ebrard. Nos pidieron eso, dijimos que no, pero que nos sentaríamos a discutir si esto no funciona. De acuerdo, qué bueno que me lo aclaras, no lo tenía tan claro, pero en fin, en todo caso, en el caso de las poblaciones migrantes, si no se modifican las causas que provocan la expulsión, buscarán rutas alternativas, y pronostico que en los próximos meses veremos el crecimiento de los traslados por vía marítima, es decir, el Pacífico y el Golfo replicarán los dramas humanitarios que se observan todo el tiempo en el Mediterráneo europeo y que tienen a Grecia, Italia y España en el frente de batalla. En el trasfondo está, y lo mencionó las cifras, Marcelo, pero no fue claro en la manera como lo piensan manejar, porque el crimen organizado no creo que vayan a renunciar a un negocio de miles de millones de dólares. Es extraordinariamente lucrativo
lo que están recibiendo por esa... Es una mina de oro la migración para el crimen organizado y pues es un enigma cómo van a controlar esos ductos para el traslado de personas desde América Central y otros países a Estados Unidos. En suma que pues se vienen retos, incendios muy grandes para el gobierno de México. Creo que ya no hay ninguna duda de que el tema de la migración a través de México para llegar a Estados Unidos será uno de los asuntos prioritarios para este gobierno, lo cual va a significar un reacomodo en el poder de dependencias que hasta ahora estaban marginadas. La Secretaría de Relaciones Exteriores, Gobernación parece que sigue marginada, pero creo que podemos anticipar un incremento en el protagonismo, lo cual tiene importancia para el equilibrio o el ajedrez de poder en México, es decir, en todo caso, pues vaya que Trump dio una buena sacudida a varios tableros humanitarios, de poder, comerciales, etcétera. Un momento importantísimo el que estamos viviendo. Sin duda. Denise, ¿qué piensas? Pienso que ambos países ganaron, por decirlo de alguna manera, pero para México fue una victoria parcial, como lo argumentó en su columna Andrew Seeley del Instituto de Política Migratoria en Washington. Una victoria parcial que además, como lo argumento en mi columna hoy, deja a México como una especie de campo minado. Podemos celebrar las cosas que el canciller subrayó, porque negociando, cediendo, Marcelo Ebrard logró desactivar la bomba tarifaria que Trump había colocado. Cortó los cables justo antes de que el artefacto explotara, dinamitando la estabilidad económica y la relación bilateral. Frenó que México se convirtiera en país seguro, que oficialmente todavía no lo es. Prometió regular y ordenar los flujos migratorios, logró que Trump se sumara, al menos retóricamente, al programa de desarrollo integral de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y todos suspiramos de alivio ante lo logrado. Pero por otra parte, mientras suspiramos de alivio, ahí están los pormenores del acuerdo que comienzan a salir a la luz junto con sus implicaciones de corto, mediano y largo plazo. ¿Y por qué me refiero a este acuerdo como un campo minado? Porque lo que sí estamos viendo es el claro endurecimiento de la política migratoria mexicana, que nos vuelve antesala, muro. Sí, antes porque el gobierno de López Obrador oficializó el retorno quizá masivo de migrantes a México, dependiendo de qué rápidamente se procesen las solicitudes de asilo en Estados Unidos. Eso no lo había hecho ningún gobierno anterior. Muro, porque como lo argumenta Alejandro Madrazo del CIDE, ahora vamos a usar a esta Guardia Nacional en ciernes, el 10% de ellas, 6,000 elementos, para básicamente ponerlos a disposición de la patrulla fronteriza estadounidense en nuestra frontera sur. Y también nos convertimos en policía porque el gobierno ha ofrecido cazar y aprender y deportar más migrantes como lo ha venido haciendo en los últimos 3 meses cuando se han disparado las cifras de deportaciones. El gobierno López Obradorista sí logró evitar la opción nuclear, pero por todas partes vamos a empezar a ver minas, costos humanitarios, costos financieros, costos como los que señaló Sergio en cuanto a la incapacidad institucional por parte de la Comar y del Instituto Nacional de Migración de atender a tantos migrantes si es que vienen oleadas, como ya lo advirtió el vicepresidente
Mike Pence en un tuit diciendo que todos los que pidan asilo serán deportados inmediatamente a México. Y ahí nos colocó una negociación lamentablemente emprendida desde la debilidad, limitada por la simetría del poder, constreñida por el poco margen de maniobra que ya teníamos debido a las debilidades que ya cargaba consigo la economía mexicana, sobre todo en los últimos meses. México fue extorsionado y no le quedó más remedio que dejarse extorsionar. Fue tomado como rehén y no tuvo más opción que pagar el rescate. Ahora a ver cómo se instrumenta lo que el gobierno negoció y si va a haber otras partes del acuerdo que saldrán a la luz, porque incluso hoy el presidente Trump habla de partes del acuerdo que necesitarán la aprobación del Poder Legislativo mexicano. Ayer Mario Delgado incluso hablaba del imperativo de revisar el presupuesto federal en función de lo que se había negociado. Entonces también creo que junto con esta reflexión debería haber una exigencia de claridad por parte del gobierno mexicano de exactamente qué es lo que se puso sobre la mesa y a qué se comprometió México. Lorenzo Meyer, ¿cómo ves todo esto? Pues cómo lo veo, Carmen, mal. No creo que lo podamos ver de otra manera. Es el efecto en una coyuntura creada por Trump de lo que sabíamos desde hace mucho tiempo, que es la asimetría del poder. Es la realidad brutal de la asimetría del poder. No hay mucho de campo para donde hacerse y el resultado pudo haber sido peor, pero lo que resultó y lo que puede haber en el futuro, pues no es para celebrarse, simplemente decir que la coyuntura por ahora no fue tan dura y tan brutal como podía haber sido, pero que tenemos ya con toda claridad que aceptar que somos un país que no tiene la capacidad de resistir cuando Estados Unidos se lanza con todo su poder contra nosotros, que no es mucho lo que podamos hacer. Podrá haber negociadores la mar de inteligentes y gobiernos con buenas intenciones, pero el de Estados Unidos tiene su propia lógica, siempre ha sido duro, pero con Trump es particularmente brutal. Yo considero que el estilo de hacer sus negociaciones y su diplomacia, si es que eso se le puede llamar diplomacia de Trump, es realmente el brutalismo, así como hay el brutalismo en la arquitectura, bueno, también lo hay en la negociación política entre los países, y digamos que la correlación de fuerzas hace imposible que México se defienda de otra manera, tratando de esquivar, tratando de que los términos sean lo menos dañinos que se pueda, pero pues es como cuando los países pequeños de Europa en la Segunda Guerra Mundial se enfrentan a Alemania. Bueno, ¿qué puede hacer Bélgica, Holanda, o qué puede hacer Noruega? Muy poco. Tratar de que el golpe sea lo menos duro y tratar de conservar algo de la dignidad, pero el realismo brutal de la política exterior. Por eso mi enfoque preferido para entender la política mundial es el de la escuela realista, la Power Politics School. Y aquí nos lo aplicaron de una manera particularmente dura. Trump
Lo ha dicho además en su libro de Great Again, que a él lo que le gusta es mantenerse como impredecible, no darle a su contrincante, a la contraparte, la posibilidad de más o menos predecir cómo se va a comportar. En realidad sí, ya sabemos que la predicción es que se va a comportar como lo hizo ahora, llevar las cosas hasta el extremo, y en el último momento es donde puede siempre dar la vuelta o puede no darla. Y ahí, con nuestra debilidad, nos mantiene en la cuerda floja. No estoy tan seguro de que pueda volver a aplicar exactamente la misma medida, pero de todas maneras, el hecho de que nos pongan un periodo, dentro de tantos días volveremos, y si no dentro de tantos días, y si no dentro de tantos otros, pero es como el escolar que está a merced de los exámenes. Si sales bien en este examen, pero si no sales muy bien, vuelves a hacerlo, y si no, te vamos a poner uno mucho más difícil, y examen a título de suficiencia, etcétera. Estamos a merced de lo que diga Trump. En su discurso en Tijuana, Andrés Manuel trató de poner la mejor cara posible, pero es realmente imposible poner una muy buena cara. Trump ganó la partida. Que se ha desgastado, por ejemplo, en relación a los grandes negocios en Estados Unidos, que las empresas productoras de autos están hasta la coronilla de este tipo de negociación que los puso a ellos. Déjate de lo que pasa en México, les importa un pepino, pero lo que les pase a ellos, a sus inversiones, a sus empresas, eso los puso también bastante enojados. La parte de los republicanos que dijo, puede ser que nos opongamos nosotros, pero una vez que ponga el arancel, entonces nosotros entraremos en acción, y puede ser que lo cancelemos, pero puede ser que no lo podamos cancelar. Y ahí México está a merced, en este caso, de la pugna entre dos fuerzas dentro de Estados Unidos. ¿Por qué se firmó el Tratado de Libre Comercio que Trump nos dice tantas veces, los mexicanos abusaron de nosotros? Vaya forma de explicar ese tratado. Se firmó porque les convenía, porque explotan la cercanía, la mano de obra mexicana, etcétera, y les conviene muchísimo. Entonces, esos intereses también entran en juego. En esta ocasión no fueron muy visibles. Nada más unos cuantos republicanos, sobre todo en Texas, pegaron de gritos y dijeron, bueno, no lo vamos a aceptar. Pero ahí hay un juego de fuerzas en donde nosotros, bueno, lo más que podemos hacer es apoyar a unos y apoyarnos en ellos, pero no es la primera vez que esto sucede. Me viene a la mente, y ya con esto termino, los acuerdos de Bucareli. Se trató de hacer lo mejor que se pudo en aquella ocasión, en que Estados Unidos ponía como condición para reconocer al gobierno de Álvaro Obregón que se firmara un acuerdo explícito, en virtud del cual el gobierno mexicano no aplicaría la Constitución de 1917 a las grandes propiedades petroleras y a las grandes propiedades territoriales que Estados Unidos tenía aquí en México. El acuerdo, bueno, no se firmó un tratado, se firmó un acuerdo. Y en esa cosa de los conceptos, el tratado tenía que haber pasado por los congresos, el acuerdo no. Pero en la práctica, pues lograron lo que querían. En la forma no, en la práctica sí. Estados Unidos nos puede poner en esas situaciones, y aquí ya lo último que se me ocurre, lo que se ha dicho, pero que es muy difícil, es saber que esto se va a repetir, y por tanto tenemos
que pensar una estrategia que ya no dependa de un acuerdo con Estados Unidos. Pero decirlo es muy fácil. Desenlazar la economía mexicana, que el 80% de sus exportaciones son a Estados Unidos, de este acuerdo que se firmó con Salinas y que ha ido madurando a lo largo del tiempo, va a ser una tarea de Hércules en caso de que se emprenda. A lo mejor nunca se emprende, y en la medida en que no se emprenda siempre estaremos metidos en estas posibilidades de coyunturas tan desagradables como la que está pasando ahora. Desagradables e inquietantes por las implicaciones que tiene, por supuesto, en todos los sentidos. Hay un punto, Denise, Sergio, Lorenzo, que tiene que ver con lo que ya acordó México, eso que forma parte de lo que se firmó en Washington y que tiene que ver con la aplicación de la famosa sección 235 que unilateralmente ya Estados Unidos había aplicado y México había aceptado a regañadientes, pero había aceptado alegando razones humanitarias, que no es otra cosa más que enviar de inmediato a los solicitantes de asilo a una zona de los puntos fronterizos. Hablamos con el presidente municipal de Tijuana esta mañana. Bueno, en el punto instrumentación de la sección 235B12 del acuerdo firmado entre México y Estados Unidos este fin de semana, dice: los Estados Unidos extenderán de manera inmediata la instrumentación de la sección 235 a lo largo de su frontera sur, es decir, a lo largo de la frontera norte mexicana, ya no un punto, sino la frontera en su conjunto. Esto implica que aquellos que crucen la frontera sur de Estados Unidos para solicitar asilo serán retornados sin demora a México, donde podrían esperar la resolución de sus solicitudes de asilo. A su vez, por razones humanitarias y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales, autorizará la entrada de dichas personas mientras esperan la resolución de sus solicitudes de asilo. México, de acuerdo con sus principios de justicia y fraternidad universales, ofrecerá oportunidades laborales y acceso a la salud y educación a los migrantes y sus familias mientras permanezcan en territorio nacional, así como protección a sus derechos humanos. Los Estados Unidos se comprometen a acelerar la resolución de solicitudes de asilo y proceder con los procedimientos de remoción lo más expedito posible. Este punto lo dejo para su análisis. Sergio, ¿qué piensas? Carmen, creo que no quiero sonar pesimista. Lo que sucede es que caray. ¿Se cortó la comunicación con Sergio Aguayo? resultan. A ver, perdón, Sergio, se cortó como 20 segundos de tu comentario. Si empiezas desde el inicio de tu comentario, está perfecto. Dijiste, no quiero sonar pesimista, y ahí se cortó. Uy, bueno. Me llamó mucho la atención, pero voy a hacerlo. Coincido con Lorenzo, nos humillaron y el gobierno de Trump entendió que tiene los instrumentos para seguir doblegando al gobierno de México. Y yo sé que es muy difícil argumentar hacer algo más, la simetría de fuerzas, de poder entre ambos, que no nos da, pero los suficientes instrumentos, pero yo creo que sí podríamos tener, usar otras cartas. Lo que sucede es que el gobierno de López Obrador y Marcelo, hablar de esas cartas, pienso concretamente en el tema de las armas, del contrabando de armas de Estados Unidos a México. Esa es una carta de negociación muy fuerte, que tiene sus riesgos, por supuesto, pero la situación en la que estamos ahora o la situación en la que está ahora el gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, es de una gran vulnerabilidad, y en cualquier momento, de aquí las elecciones de noviembre del 2020, es muchísimo tiempo, casi un año y medio, pues seremos el instrumento que utilizará una y otra vez Donald Trump para pues hacer campaña. En ese sentido, tal vez fue
prematura la celebración, o suena al día de hoy muy prematura la celebración del sábado pasado. Me parece que tendría el gobierno que pensar en otra formas, otras maneras de reaccionar ante un chantaje que se antoja permanente. Sergio, bueno, Bueno, pues sí, está un poco titubeante tu internet. Sé que no estás en el continente americano, entonces tenemos cierto problema en el internet seguramente. Pero bueno, dejamos este tema, Denise, con los datos que ofreció Marcelo Ebrard. Lo dijo en la conferencia en Palacio Nacional, lo amplió un poco en esta entrevista que pudimos sostener con él hace ratito. En el mes de mayo, o sea, a ver, recibieron a Marcelo Ebrard en Washington diciéndole, aquí está el informe de mayo. Y el informe de mayo decía que había un registro de un tráfico, de un flujo migratorio de 150,000. Y el reclamo de Washington a México es, aquí tenemos el reporte de mayo, tenemos 150,000 personas a las cuales ustedes no le toman ni el nombre. Así lo dijo Marcelo Ebrard. Si el flujo migratorio se mantiene en esas dimensiones, podría llegar a 1,5 millones de personas a finalizar el año. El tema es, si no hay algo que frene eso, pues entonces no llegarán a los Estados Unidos, pero se quedarían en México. Algo ocurrirá en el camino y esa es la apuesta que hace Donald Trump y el propio gobierno mexicano para poder ordenar el flujo migratorio, que los que ingresen legalmente, registrándose por lo pronto. Entonces, bueno, el volumen de personas y lo atípico del crecimiento es un tema que tampoco tiene una explicación muy amplia. Marcelo Ebrard habló de Honduras y dijo que había tremendas sequías. Se habló de cosas que están ocurriendo hoy en Centroamérica que han incrementado notablemente el flujo migratorio. Pero el tema aquí es el acuerdo Estados Unidos-México indica que los migrantes que soliciten asilo estarán enviados de inmediato a México, ya como un acuerdo formal que amplía lo que en este momento tiene una dimensión de 10,000 personas. México aceptó eso para una franja de su zona territorial fronteriza y entonces hemos recibido a 10,000 personas, pero ahora el acuerdo es que se acepta que en toda la franja fronteriza se van a enviar a México y eso en números, pues no tengo un aproximado, pero evidentemente serán bastante más que 10,000. Sí, qué bueno que tocas ese tema, Carmen, porque me parece que ese es el meollo del asunto. Ahí está uno de los verdaderos cambios y una de las concesiones más importantes que hizo México en esta negociación. Aquí enfrente tengo un tuit del corresponsal del New York Times de la Casa Blanca, donde dice, México había resistido el programa de protocolos de protección migrante, lo que se llaman Migration Protection Protocols. Se había rehusado a aceptar oficialmente que ese programa existía o que hubiera que implementarlo. Y precisamente por eso, a pesar de que la migración aumentó y hubo 140,000 detenidos, México solo recibió de vuelta a menos de 10,000. Ahora, en este acuerdo, México acepta volver oficial ese programa, ayudar a Estados Unidos a instrumentarlo, aceptar a todos los migrantes deportados a lo largo de toda la zona fronteriza, porque anteriormente solo era en un par de cruces. Y por su parte, Estados Unidos dice que va a acelerar el proceso mediante el cual quienes llegan a Estados Unidos piden asilo. Actualmente vemos en Estados Unidos la crisis que ha producido el arribo de tantas personas, crisis en términos humanitarios, la manera en la cual han colocado a migrantes en jaulas, en cajas, en centros de detención. Ahora, para evitar hacer eso, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Acelerar el proceso mediante el cual les pregunta si piden asilo, les responde muy rápidamente y los regresa a México. Entonces, si esto se cumple a cabalidad, ¿qué podríamos esperar? Pues la deportación masiva de miles de centroamericanos
y lo cual pondrá en reto la capacidad mexicana de absorberlos, de cuidarlos, de alimentarlos, de proveerles salud, educación a lo largo de toda la frontera, cuando ya hemos visto que el Instituto Nacional de Migración no puede con lo que ha tenido que cargar siquiera hasta el momento. Por su parte, en Estados Unidos vemos un panorama que es complicado a futuro para este protocolo que Trump ha insistido que México acepte y México aceptó. Los Migration Policy Protocols, Protocols están en las cortes estadounidenses porque hay grupos de apoyo a migrantes y grupos de apoyo a las libertades civiles que cuestionan la sola existencia de esta política porque argumentan que al abrazarla e impulsarla, el gobierno de Trump está violando sus obligaciones internacionales de asilo contenidas en tratados internacionales. Entonces, habrá que ver cómo se dirime este tema en las cortes. Pero si las cortes estadounidenses le dan el visto bueno a Trump, creo que vamos a ver exactamente lo que predije, que es el retorno masivo, lo cual va a crear retos muy significativos para México, retos de financiamiento, retos de apoyo humanitario, y por eso se habla de que de facto esta política va a crear un muro humano, va a ser mucho más difícil que quienes crucen la frontera a Estados Unidos se queden ahí. Se van a quedar en México durante los 2 o 3 años que dura el procesamiento de sus peticiones de asilo en Estados Unidos. Entonces, en la frontera norte, muro humano de facto, y en la frontera sur, pues el despliegue de la Guardia Nacional para impedir que entren, lo cual también pues pone en tela de juicio los compromisos internacionales de México y su propia política de asilo. Porque por un lado el presidente mexicano dice que se les va a ofrecer asilo, pero por otro lado estamos viendo que la Comar no ha podido procesar el aumento de las visas de las peticiones de asilo que México ha enfrentado en los últimos meses. Entonces, una situación complicada con cambios significativos plasmados en este acuerdo que van a colocar a México, digamos, de espaldas contra la frontera. Lorenzo Meyer, bueno, pues aquí está el mayor desafío precisamente para México, que es poner en práctica en términos materiales lo que ya firmó en Washington, y tiene que ver con las dos cosas que aquí se mencionan. Por un lado, recibir a los solicitantes de asilo, ya no de forma seleccionada, sino totalmente en toda su franja fronteriza, por un lado, y por otro lado, en efecto, bueno, pues ordenar el ingreso migratorio. Marcelo Ebrard puso su propio ejemplo, Lorenzo, lo habrás oído en la conferencia, dijo, bueno, yo como canciller pues traigo mi pasaporte y entonces al regresar a México mal harían en dejarme pasar si no lo trajera. Claro, está forzada la comparación en cierto sentido, pero en buena medida lo que está diciendo es, nos reclaman que dejamos pasar en territorio mexicano a miles de personas de las cuales no sabemos ni su nombre y no están registrados en ningún lado. De tal suerte que entre la Guardia Nacional y la determinación y el compromiso que asume México, pues el flujo migratorio se frenará en la frontera sur de México, se entiende que sustantivamente, y con eso, México regresará a la mesa de negociación con Estados Unidos para decir, bajamos el volumen de personas que quieren ingresar a nuestro país. Lorenzo, ¿qué piensas de todo esto? Varias cosas, Carmen. En primer lugar, que la visión negativa de lo que está pasando para nosotros los mexicanos, pues es muy evidente. Todo lo que se ha dicho aquí, lo que en las entrevistas que tuviste, se pueden decir muchas cosas más. Lo que está difícil es qué se pudo haber hecho distinto, que nos hubiera dado un resultado sustantivamente diferente. Sergio Aguayo pone un tema, y es el único que he oído, el de las armas. Decirle, ustedes están mandando las armas acá, y con esas armas están contribuyendo a que el crimen organizado se mantenga como
grupos de ejércitos privados que retan a la autoridad y que pueden mandar, por lo tanto, las drogas a Estados Unidos, a ustedes. No les conviene, pero no hacen nada. La respuesta norteamericana pudiera ser, yo no conozco a fondo las leyes ni nada de lo que la complejidad de la legislación sobre las armas, pero los norteamericanos podrían decir, bueno, en Estados Unidos es legal tener las armas. Son ustedes los mexicanos los que deberían de detener el flujo de armas en su frontera, pero no pueden. Entonces no pueden ni detener el flujo de armas que va hacia ustedes, ni de migrantes centroamericanos que vienen hacia nosotros. Y las dos cosas son ciertas. Es una de los momentos más claros de la debilidad institucional que México ha tenido y cultivado por mucho tiempo. Entonces, en esta coyuntura está explotando algo que se fue generando a lo largo de muchísimo tiempo. Alguien que está estudiando esto como profesional dice que con eso ya quedó demostrado que es bastante falso la propuesta de que la mejor política exterior de México es una buena política interna. Bueno, eso dirá él. Yo creo que sigue siendo cierto. Si una buena política interna hubiera fortalecido las instituciones mexicanas desde hace 40, 50 años y hubiera seguido hasta hacerlas, aunque un país pobre, pero con instituciones fuertes, probablemente hoy no tendríamos este problema o no lo tendríamos de esta manera. Ahora, otro punto. Si los centroamericanos llegan a tener conciencia de que no van a entrar a Estados Unidos, algunos de los que han sido entrevistados por mexicanos en los últimos meses dicen que a ellos no les interesa quedarse en México, que no es México, el sueño mexicano no existe para ellos. Eso, por lo tanto, nos abre un interrogante, dice Denise, bueno, se van a quedar en México y van a ser cientos de miles de seguir la tendencia de tener a 130, 140, 150 mil en un solo mes que quieren entrar a Estados Unidos y los regresan, pues sí, sería como 1,5 millones o 2 millones que se quedarían aquí, pero se van a quedar aquí, quieren quedarse aquí. México, desde luego, no es un país seguro para los mexicanos, tampoco lo va a hacer, o menos todavía para los centroamericanos. Ellos también ellos son un actor que nos estamos refiriendo muchísimo a los actores norteamericanos, a los actores mexicanos, pero no al gran actor colectivo que son los centroamericanos. ¿Qué posibilidades tendrían ellos cuando se les notifique y vean que en la realidad ya no pueden llegar a Estados Unidos? Recuerdo, y Sergio lo sabe bien, cuando el tráfico de drogas venía de Europa, pasaba por el Caribe y se entraba en Estados Unidos y le cerraron la puerta realmente a la French Connection, que hasta fue una película, y entonces es cuando se encontró la vía mexicana, que antes no había sido explotada de esa manera. Igual me pregunto, es una pregunta, yo no tengo la respuesta. ¿Qué van a hacer los centroamericanos cuando no les quede el sueño americano como posibilidad? ¿Es realmente México el sitio donde se van a quedar? Probablemente se puede argumentar, estarían menos mal que en Honduras, que en esas ciudades tan duras, tan peligrosas. Aquí rima Honduras y duras, como San Pedro Sula o algo por el estilo, donde el vivir es peligrosísimo. Pero no sé si buscarán otra vía. Se habló aquí entre lo que estábamos comentando, ya no sé
si fue entre nosotros 4 o fue antes, que está la vía marítima. Podría ser ese el caso. Esto va a evolucionar, no sabemos cómo. En este episodio sí salimos perdiendo. No perdimos, es decir, la situación no es la peor que nos hubiera podido pasar, pero no fue de ninguna manera la mejor. Nos puso frente a nuestras propias debilidades. Trump con su brutalidad nos dice, miren, son ustedes muy débiles y por eso puedo hacer lo que hago. Pues yo insisto, una política interna que tenga a las instituciones finalmente sólidas, que sí, la corrupción, esa que entre otras cosas prospera con el tráfico de migrantes, que ya no exista, podría ser una buena política para México, pero claro, eso requiere deshacer lo hecho en muchísimos años y no va a ser ahorita cuando dé los resultados, aunque se empiece a hacer ahorita. Lorenzo, Denise, Sergio, permítame hacer un alto en el camino. Presentamos este resumen de noticias con Livier Cuevas, Oscar Rojas y Araceli Ledesma. Hacemos una pausa y regresamos con ustedes. Volvemos. Lo mejor de Aristegui Noticias. El canciller Marcelo Ebrard detalló las ganancias obtenidas por México durante las negociaciones con el gobierno de Donald Trump, principalmente evitar la imposición inmediata de aranceles y la separación de los temas económicos de los migratorios. Primero, pues no hay tarifas hoy. No hay una amenaza de tarifas en 90 días, o en 45, o en 30. Punto 2, migración se separa de comercio. Regresamos cada cosa a su mesa. Si se juntan las dos, para nosotros es peligroso. Punto 3, en materia migratoria, lo que estamos nosotros tratando de demostrar es que lo que nosotros proponemos es mejor que otras alternativas que existen, por supuesto. Pero tenemos que demostrarlo, tenemos que convencer. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, explicó que la negociación con Estados Unidos fue de muchas horas y muy tensa, debido a que el gobierno de Trump se quejó por la llegada de 140,000 migrantes durante mayo, tendencia que si hubiera seguido habría llegado a 1,600,000 personas al final de 2019, razón por la que pusieron un ultimátum sobre la mesa. Y la negociación fue muy difícil, muchas horas, muy tensa, y en esencia lo que ocurrió es que la relación comercial y económica se subordinó a la diferencia sobre el tema migratorio. ¿Por qué? Porque nos recibieron con el reporte del mes de mayo de aprehensiones hechas en la frontera de los Estados Unidos con México y dieron a conocer una cifra superior a 140,000 personas. Es decir, con esa tendencia de personas que están llegando a Estados Unidos, dicen ellos, a fines de este año estarían llegando más de 1,600,000. Al realizar un balance sobre las negociaciones que permitieron llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, el canciller Marcelo Ebrard advirtió que la falta del mismo hubiera tenido graves repercusiones en la economía mexicana. Nosotros dijimos en la mesa, a ver, el impacto de la tarifa es de 5%. Esto lo presentamos oficialmente. La caída del Producto Interno Bruto sería de 1.12 puntos este año. Las exportaciones quedarían entre 7.7 y 22.1%, pero igualmente las importaciones. La más importante importación mexicana, o una de las más importantes, son granos de Estados Unidos. Y en México se perderían 1.2 millones de empleos. Entonces, en el momento que no se aplican las tarifas, es al 5. Si te vas al 10, bueno, pues entonces tienes un impacto todavía mucho mayor. Sigue esta y toda la información en www.aristeguinoticias.com. Buzón de voz.
Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Entérate. Los mejores momentos. Aristegui en vivo. Entrevistas. Análisis. Debate. Investigaciones especiales. Último momento. Y más. Consulta la sección Entérate en aristeguinoticias.com. Aristegui, en vivo. Regresamos. Mesa Política. Bueno, regresamos con Denise Dresser y Lorenzo Meyer. Sergio tuvo que retirarse. Saludos, Sergio, gracias por estar aquí esta mañana. Pero nos quedamos con Lorenzo y con Denise esta mañana y con la presencia, se incorpora a esta transmisión Eric Garcetti. Eric Garcetti, pues es el alcalde de Los Ángeles en los Estados Unidos. Y bueno, hay que decir que participó junto con muchos otros alcaldes en una cumbre, en una reunión que se realizó en nuestro país, en Los Cabos, Baja California, la reunión de los alcaldes de los dos países de la zona fronteriza de Estados Unidos y de México. Y bueno, pues en todo caso hay ahí acuerdos que incluyen ya una comunicación que dice que el ministro de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y el alcalde Garcetti, pues anuncian la Comisión México-Los Ángeles. Se está anunciando una nueva comisión compuesta por residentes de Los Ángeles y México que trabajarán para reforzar los lazos ya fuertes entre las dos regiones. México y Los Ángeles están unidos por lazos de familia, historia, valores y cultura, y estamos decididos a trabajar juntos para construir un futuro más brillante, más saludable y más próspero, dijo el alcalde Garcetti. México-Los Ángeles fortalecerá, que le llaman MEXLA, México-Los Ángeles, fortalecerá los vínculos entre nuestras comunidades al intercambiar las mejores ideas sobre comercio, turismo, deportes, arte, clima y energía y más. Nuestra asociación ayudará a mejorar la vida de las familias de ambos lados de la frontera. Es la primera parte de esta comunicación que se da precisamente para anunciar esta comisión México-Los Ángeles. Y bueno, pues en conjunto lo que analizaron y hablaron en la cumbre de alcaldes de América del Norte en Los Cabos, con la ausencia de Marcelo Ebrard, que fue el que promovió esta reunión porque estaba en Washington en un momento crítico. Alcalde, gracias por tomar la llamada. Eric, bienvenido. Es mi
placer. Buenos días. Buenos días. Bueno, pregunto junto con Denise Dresser y Lorenzo Meyer sobre la reunión que tuvieron en la cumbre de los alcaldes de América del Norte. ¿Qué nos comenta, alcalde, de esto? Sí. Viajé a México este fin de semana para una razón muy simple. Nuestra relación es demasiado importante para ser definida por berrinches en Twitter, amenazas arancelarias peligrosas y declaraciones de una guerra comercial con uno de nuestros socios comerciales más cercanos. Y fue muy importante establecer una nueva red entre los alcaldes, no solamente de México y los Estados Unidos, pero de Canadá también. Y es tiempo para una nueva identidad norteamericana, porque los lazos entre Los Ángeles y México, por ejemplo, son muy importantes y muy poderosos. Y es una visión muy diferente de la Casa Blanca, es la amistad entre los norteamericanos y los mexicanos, es crítico en nuestro mundo, y también por el éxito de mi ciudad. Necesitamos tener esas relaciones y estas interacciones. En el próximo año nosotros tendremos esta reunión en los Estados Unidos y la próxima en Canadá y luego en México. Pero es una nueva red porque al nivel local, y esta es la relación entre dos naciones, no solamente de dos países, pero la gente en estos 2 y 3 países. Uy, tenemos aquí un problema en la comunicación con el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, que bueno, pues está explicando precisamente el tipo de encuentro que tuvo lugar precisamente prácticamente de forma simultánea entre que Ebrard tuvo que irse a Washington. En realidad estaba previsto que Ebrard estuviera en esa reunión promovida desde la propia Cancillería mexicana, pero obviamente pues no pudo estar y quedaron los alcaldes y la representación de México en estos términos que ahora estamos recuperando con el alcalde Garcetti, que bueno, entre otras cosas pues está hablando de una relación distinta a la que se pueda tener en ese momento con la Casa Blanca. Es obvio que el tono de la conversación entre los alcaldes estadounidenses y los alcaldes mexicanos y la autoridad federal mexicana pues era en otro tenor, Denise, Lorenzo, de lo que fue la reunión en Washington, los dos Estados Unidos, ¿no? Por hablar de una diferencia clara. Les propongo un breve comentario en lo que retomamos la comunicación con el alcalde de Los Ángeles, Denise. A ver, Eric Garcetti es un prominente miembro del Partido Demócrata, partido que se ha pronunciado desde hace ya varios años de manera frontal contra la política migratoria de Donald Trump. Tan es así que Nancy Pelosi emitió un comunicado este fin de semana criticando lo que ella llamó el maltrato del gobierno de Trump a México. Incluso antes Pelosi había dicho que Trump estaba abusando de sus poderes, del acta de emergencia a la cual apeló para amenazar con las tarifas. Y el pronunciamiento de Garcetti creo que abre el abanico de posibilidades en torno a lo que podríamos hacer de manera distinta en el futuro. Porque Lorenzo Meyer lo preguntaba, ¿qué podríamos haber hecho que fuera diferente? Quizá ante la imposición tan dramática y rápida, la amenaza tan dramática y rápida que impuso Donald Trump, había poco margen de maniobra. Pero pensando a futuro, pensando que la amenaza no se acaba, porque incluso el presidente estadounidense ha dicho que el retiro de la amenaza tarifaria es solo, se ha pospuesto de manera de manera, perdón se me está yendo la palabra, se suspende indefinidamente, no de manera permanente. ¿Eso qué hace? Abre la posibilidad de irnos preparando de mejor manera en las próximas semanas y meses y fortaleciéndonos. ¿Y eso qué significa? Hay que buscar aliados y alianzas transfronterizas
con el Partido Demócrata, con los empresarios, con los republicanos disidentes, con los intereses económicos que se verían afectados por aranceles en el futuro. Y el que Garcetti se esté pronunciando de esta manera revela que hay manera de tender puentes con otras posturas políticas estadounidenses que ven con malos ojos la mezcla de ambos temas, el tema comercial y el tema migratorio. Creo que es momento de buscar el fortalecimiento de esas alianzas para no estar tan mal preparados la próxima vez que Donald Trump tuitee y amenace con colocarnos aranceles o medidas de represalia de otra manera porque le son políticamente convenientes. Él está haciendo esto solo porque le da puntos políticos con su base electoral y porque se avecina la elección. Y creo que suponer que Donald Trump suspendería las agresiones de manera permanente sería ingenuo. Entonces, a conversar y a fortalecer nuestras posiciones con quienes son y podrían ser nuestros aliados en el futuro, Carmen. Pues ahí está, Denise, te agradecemos tu presencia como siempre. Sé que tienes que retirarte ya de la transmisión, pero estaremos con Lorenzo después del corte y esperamos retomar la comunicación con el alcalde de Los Ángeles. Gracias, Denise, y buenos días. Gracias, buen día. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 5574 32 32 73, 5574 32 32 73. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. Seguir a Aristegui en vivo y todo nuestro contenido en tu dispositivo móvil, añade aristeguinoticias.com a tu pantalla principal. Si tienes un teléfono iPhone, primero debes abrir el navegador Safari. Ingresa a aristeguinoticias.com. Da clic en la opción Agregar al inicio. De esta forma se agregará el icono de Aristegui Noticias a la pantalla principal de tu dispositivo. Listo. Ahora tienes el acceso directo a la versión móvil de Aristegui Noticias. Desde cualquier medio. Periodismo en libertad. En vivo. Regresamos. Bueno, tenemos dificultades ya para retomar la comunicación con el alcalde Garcetti. Estaba en un trayecto y bueno, nos daba esos minutos, pero ya se acabaron porque estaba en ese trayecto y se complicó la llamada. Escuchamos una primera parte, Lorenzo, de quien gobierna pues una ciudad importantísima, que es Los Ángeles, donde hay una enorme cantidad, como sabemos, de mexicanos. Es una de las ciudades más grandes, con el mayor número de mexicanos del mundo, como sabemos, Lorenzo. Bueno, ahí está este otro factor que son
los demócratas, los alcaldes, los que tienen un vínculo directo con los migrantes que tienen documentos y los que no los tienen, como es Los Ángeles. ¿Qué tipo de fenómenos se pueden ir dando? Desde luego hay una mesa puesta para analizar todo tipo de escenarios. No está fácil el panorama, pero de alguna manera los factores internos estadounidenses, evidentemente que también juegan, como Garcetti y otros. Desde luego que juegan, pero tienen sus limitaciones, Carmen. Hacía yo referencia hace rato al momento crítico que fue los años de 1920 a 1923, cuando por el golpe que dio Obregón contra Carranza, que terminó en el asesinato de Carranza, se suspendieron las relaciones con Estados Unidos. Estados Unidos no reconoció a Obregón porque hubieran matado a Carranza, no le tenían mucha simpatía, sino era una coyuntura para obligarle a firmar un tratado en donde eximiera de la ola nacionalista que se venía entonces en México a los intereses norteamericanos y que además se comprometiera a reanudar el pago de la deuda y de las reparaciones de los daños causados por la revolución. Bueno, el gobierno de Washington presionó no reconociéndolo y dejando abierta la posibilidad de reconocer a otro gobierno. Obregón tenía enemigos, obviamente, entre los propios militares y alentar un golpe o un movimiento militar en su contra. Entre los factores que Obregón quiso poner de su lado estaban, desde luego, la frontera, los negocios, más que los alcaldes, los negocios norteamericanos en la frontera que tenían interés en mantener buenas relaciones, y Obregón les ofreció incluso mejores condiciones si se llegaba a un reconocimiento incondicional, o sea, que no se firmara ningún tratado que lesionara la dignidad mexicana. Y vaya que si decirle que su constitución no se iba a aplicar a los norteamericanos, pues era ser obvio la limitación de la soberanía de México. Y sí, los cultivó, incluso los trajo a la Ciudad de México en tren, les pagó el viaje y hubo fiestas para ellos y los llevaron a las pirámides de Teotihuacán, pero no tuvieron mayor efecto. Washington no se dejó presionar. Luego se cultivó a los banqueros, y vaya que esos tenían importancia en los Estados Unidos y la tienen ahora. Pues tampoco la situación llegó a un punto en que fue necesario llegar al acuerdo con Estados Unidos y firmar estos acuerdos de Bucareli. La mejor situación dentro de lo mal que estaba todo para México no es un tratado, es un acuerdo, que es un documento de menor cuantía, de menor valía. Bueno, ahora, en el año 2019 y en los que vienen, sí se puede cultivar a los alcaldes y sobre todo a la población mexicana que está en Estados Unidos. Tradicionalmente no están muy dados a registrarse como votantes. Ahora, la posición de Miguel Bazáñez, que tú has hablado con él muchas veces cuando fue embajador, fue alentar de manera indirecta, discreta, la organización de los mexicanos para la votación. Luego lo quitaron de embajador y su proyecto ya no avanzó como él quería. Pero aún si la comunidad mexicana o mexicanoamericana tiene voluntad para enfrentarse a Trump, son una minoría. De todas maneras hay que activarlos. Algunos de ellos no va a ser fácil porque resienten
que México, el gobierno mexicano e incluso a lo mejor la sociedad mexicana no los valúa lo suficiente o no los valuó lo suficiente en el pasado, y ellos no tienen por qué andar sacándole las castañas del fuego a México. Pero en este caso, que es bastante duro, bueno, probablemente ellos estarían más abiertos a la cooperación, los alcaldes también, los republicanos que no quieren que se le pongan tarifas al comercio, que lo consideran ellos, pues en su lógica, en su doctrina económica, no les gustan las tarifas. México tiene que alentar todas estas alianzas sin que, y aquí está el límite, se le acuse de estar interfiriendo en los asuntos internos norteamericanos, porque justamente es lo que no queremos que se haga en México. Entonces hay que trabajar aquí con mucho tiento, pero también tener en claro que tiene sus limitaciones esto. Al final de cuentas, Washington y el presidente Trump es el que define la política exterior de su país. Él es el punto más importante. Sí, se le puede ejercer presión, pedirle a otros que ejerzan presión, y son puntos importantes, pero tiene límites. Entonces, la estrategia de México en el largo plazo, supongo yo, Carmen, lo ideal sería ir disminuyendo nuestra dependencia en comercio con los Estados Unidos, y en general la dependencia económica. Hace tiempo, y con esto termino, hubo una gran teoría sobre la dependencia que surgió en América Latina y cuyos mejores teóricos fueron Fernando Enrique Cardoso, que luego fue presidente del Brasil, y un chileno, Enzo Faleto, que hicieron toda una teoría sobre por qué América Latina era dependiente de las grandes potencias, no nada más de Estados Unidos, sino a lo largo del 19 también lo fue de Inglaterra, pero era Estados Unidos entonces, y lo es ahora. Muchos en México dijeron, bueno, esto de la dependencia ya es cosa pasada, ahora es la interdependencia. Cómo usaron el término, y a lo mejor lo van a seguir usando. Somos interdependientes, pero la brutalidad de Trump les va a pasar por encima, porque él dijo, nosotros norteamericanos no necesitamos de México, pero México necesita de nosotros. Si esa es la interdependencia, pues yo no sé cuál es la diferencia con la dependencia. Así que, conscientes de nuestra debilidad, hay que intentar separarnos lo más que se pueda como política de Estados Unidos, teniendo plena conciencia de que no es posible la separación total, y que la soberanía mexicana, en el mejor de los casos, siempre será una soberanía limitada. Es en ese renglón de aumentar la soberanía relativa donde debemos de poner el énfasis. Pero somos débiles y seguiremos siendo débiles por un buen tiempo frente a los Estados Unidos, y cuando haya un jugador para quien el conflicto con países débiles le sirve muchísimo para sus propósitos de política interna, pues vamos a estar siempre en una posición difícil. Hay que prepararnos, como se dijo hoy en este programa, para lo peor. Siempre hay que estar preparados para lo peor en la relación con Estados Unidos. Habrá tiempos como cuando hubo la relación con Roosevelt en los 1930s y 40s, donde las cosas eran realmente muy positivas para México, donde no se ejerció la dureza del poder norteamericano. En algunos casos sí, pero con mucha discreción. Aquí la discreción no existe. Aquí el chiste es la humillación, es parte central de la política, humillarnos.
Y bueno, la dependencia que se creó con el Tratado de Libre Comercio se está pagando ahora políticamente. Pues ahí está, Lorenzo Meyer, pues todo este análisis obligadísimo en esta mañana. Gracias, como siempre, por estar aquí y seguiremos en contacto. Muy buenos días y un abrazo. Buenos días, Carmen. Buenos días, Lorenzo.